¿Qué tal, mis queridos saltamontes? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Un Camino hacia la Conciencia para dar bienestar a tu vida. Soy la neurocoach Araceli Alvarado y como ven, hoy tenemos mesa llena. Eso me emociona muchísimo. Muchas gracias por acompañarnos cada lunes a las 2. Y como saben, antes de empezar en materia, les recuerdo que este viernes 2 de mayo tenemos un evento de Lego Serious Play enfocado a generar un modelo de negocio que te ayude a ti a ver los desafíos de estos momentos, desafíos económicos, desafíos organizacionales, desafíos de todo lo que está pasando en nuestro entorno nacional e internacional desde un ángulo diferente y puedas pues tomar mejores decisiones. Todavía hay lugares. Este evento de Lego Serious Play se va a realizar en el Business Center Cool Spaces, así que te invito a que nos mandes un mensaje o si ya tienes tú mi contacto, me escribas para reservar tu lugar porque te puedo prometer que es una experiencia fabulosa. El mes pasado vivimos eso de construir y contar historias. No saben todas las cosas maravillosas que escuché de los participantes y bueno, pues me encantaría poder apoyarte este viernes. El horario es de 9 a 11:30 y el costo de la participación es de 800 pesos. Así que bueno, pues date la oportunidad de meter la pata construyendo en Lego y no de hacer intentos a ver si funciona allá en vivo en el negocio, porque eso te puede costar muy caro. Y bueno, pues ahora sí me encanta, pues ya conocen a Rocío Barajas. Hola. Ya conocen a Carlos Santamaría, mis socios en este proyecto que lanzamos hace un mes de Alcanza M con el modelo de empresas conscientes. Y el día de hoy pues tengo el placer de también presentarles a Alma Cristal Cisneros Rodríguez y a Oscar Pedraza Nieto. Hola, hola. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Déjenme los presento brevemente. Pues Alma Cristal Cisneros es la Miss de Chio y he escuchado cosas bien interesantes de ella, pero prácticamente les puedo decir en breve que es cantante, actriz, facilitadora certificada, especialista en desarrollo humano, realiza actividades asistidas con perros, trabaja con personas mayores de 50 años. Y bueno, ahorita ella nos va a compartir muchísimo de su experiencia con respecto al tema que es jugando de niños, teniendo habilidades de adultos, ¿no? Y pues cómo les va hoy a los niños de hoy que solo juegan con las cositas. Está así en telefonito y bueno, vamos a hablar de eso. Y bueno, Oscar Pedraza Nieto también tiene un perfil muy interesante, psicólogo clínico con una maestría en terapia familiar y cuenta con una licenciatura en filosofía. Nos estaba contando que estuvo en África trabajando en cuestiones de prevención de VIH y también haciendo actividades de paz y justicia con reos de por allá. Y bueno, pues tiene mucho que contarnos también el día de hoy. Quisiera iniciar con una pregunta, ¿no? ¿Cómo ustedes desde su experiencia pueden decir que los juegos, que estas actividades que llamamos lúdicas, influyen en el desarrollo de ese futuro adulto, ¿no? Cuando estamos siendo niños y jugamos a la matatena, al yoyo, a la bicicleta, a los patines, a los que nos tocó la matatena, ¿cómo se El llama? valero. El valero y todo eso. Y bueno, hoy pues los juegos son bien diferentes, ¿no? Oh, sí. Alma, tú como a modo de introducción es lo que está pasando y cómo impacta en ese futuro de ese niño que está jugando. Pues mira, por ejemplo, algo bien importante que está sucediendo es que antes los niños nos acostumbramos a relacionarnos unos con otros, con los adultos, empezamos a respetar a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros papás. ¿Y por qué? Porque nos la pasábamos con ellos, les pedíamos permiso para hacer varias cosas, nos
educaron con mucha conciencia hacia los demás. ¿Y qué pasa ahora? Ahora están jugando, sí, y juegan muchísimo, pero en un celular donde están a través de una pantalla y no están conviviendo personalmente con nadie. Entonces, para ellos, cuando nosotros éramos niños, nuestras fuentes de sabiduría eran nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros tíos, la gente mayor. Y ahora no, ahora su fuente de sabiduría es su celular. Y Sí, todo lo antes, que diga, ¿no? Las ajá, conversaciones con otros que hoy no sucede. exacto, ahora el celular es lo que diga el internet, es lo que es. Así tu papá con toda la experiencia en la rama te diga una cosa, dice no. No, aquí dice que no. No, Wikipedia dice. Entonces, realmente creo que Cierto. eso es lo que más nos ha afectado, el que estamos en una etapa donde ya no hay un vínculo personalizado, ya realmente no sabemos cómo interactuar físicamente. Por ejemplo, incluso una vez en el súper me tocó que la chica de atrás era una adolescente y le decía al papá, oye, pero es que explícame por qué hiciste esto. Y la chica le decía, no, papá, déjame, te mando un WhatsApp, te lo mando por WhatsApp. Le digo, no, quiero que me lo expliques ahorita. Es que no sé, y la chica de verdad intentaba hablar con él, de verdad trataba de enfrentar eso, pero no le era posible porque no están acostumbrados. Entonces, antes pasaba exactamente lo mismo con los juegos. De repente nos caíamos, nos raspábamos, nos volvíamos a levantar, te colgabas de algo, te caías, ahí andabas en la bicicleta, te rasguñabas y te volvías a levantar, que es parte del crecimiento que vamos desarrollando y cuando crecemos hacemos eso. Nos caemos y nos levantamos porque Generamos resiliencia. exacto, estamos Ajá. acostumbrados a hacer eso, pero ahora no. Ahora están acostumbrados a que hay muchas personas que deciden que te apoyan o que dicen está mal lo que haces, está mal como te vistes, está mal como te ves, estás mal lo que piensas y ya te lo tomas tan a pecho, realmente crees que esa es una realidad y empiezan a afectar sus emociones. Sí, Entonces, y hay casos muy tristes de lo que lleva ese dispositivo hacia la vida de la persona, ¿no? exacto. Ujú. Entonces creo que ese es un gran problema y una gran diferencia de antes y ahora. Antes nos levantábamos, ahora ya no. Ahora para ellos, cuando les afectan emocionalmente porque están buscando una validación constante, cuando no hay esa validación, de verdad se destruyen Y no físicamente, saben pedir emocional. ayuda tampoco, Y ¿no? yo creo que tenemos que desarrollar esas habilidades desde niño. Yo, por ejemplo, recuerdo y les puedo decir que para poder salir a jugar tenía ciertas actividades que realizar, Antes, sí. como poner a lo mejor la mesa, hacer la tarea y tener un horario de juego. Entonces ya sabíamos los amiguitos que de 4 a 8 era salir a jugar. Entonces había una organización del tiempo, una planeación de actividades y yo les decía, para hacer un juego se daban instrucciones, ¿no? Se tomaban acuerdos y sobre eso todos como que llevábamos esa guía, ¿no? Para Ujú. realizar ese juego, esa actividad. Ahora no existe, como tú decías, esa socialización, esa camaradería que antes Y ese teníamos, ¿no? orden, ¿no? Oscar, ¿tú cómo lo ves desde tu experiencia? Yo pienso que incluso antes del tema de la socialización, hay algo que se está aniquilando y que tiene que ver más bien como con la individuación. O sea, cuando estábamos niños o cuando nace un niño, el cuerpo es su primera instancia psíquica. Ah, Y a veces el contacto que puede tener con el mundo ya no existe, no solamente para los otros o con los otros, sino con él mismo, ¿no? Y saber que ok. tenemos un cuerpo y que funcionamos en él y que nuestro cuerpo tiene a veces ciertos dolores, ¿no? Y sobre todo en la infancia, que es una época como muy egoísta, ¿no? O Ujú. sea, somos, Sí. el mundo está hecho desde el tejido que yo construyo a nivel neurológico y no hay más allá que solamente lo que yo siento. Ujú. Y cuando el niño pues se va descubriendo en sus capacidades, ¿no? En sus formas, pues entonces desde él, desde cómo es él y desde dónde se conoce él, es que Ujú. entonces se va a poder relacionar quizás con otros, ¿no? Pero si no Sí. está eso, pues no hay nada en realidad, ¿no? Escuchaba una experiencia de una mamá que fue cumpleaños de su niño e invitó a otros compañeritos a la casa. Bueno, primero los llevó a la pizza, a la calle y llegaron a la casa a jugar.
Y de repente, oye, ¿y dónde está fulanito? Pues no la encontraba, ¿no? O sea, en la misma casa, hasta que, bueno, él estaba metido en el baño porque se había hecho pipí, ¿no? Y bueno, pues ya le ofrecieron ayuda, que se cambiara al final de la misma edad que el hijo. Cuando llega la mamá, pues le explican qué sucedió y la mamá lo que dice, ay, otra vez. Y así como que, ¿cómo otra vez? Entonces la mamá lo que dice es que por estar jugando, Mm. no escucha a su cuerpo que dice, quiero hacer pipí. Y prefiere Sí, orinarse justo. encima, ¿no? Eso es lo Justo, que... y que a lo mejor también ahí la cosa que hay que preguntarnos quizás como adultos, ¿no? En ese sentido, es por qué ese elemento ajeno se ha vuelto como tan determinante como para que el niño haya decidido que lo de afuera puede estar invalidado y lo que tenga más valor sea lo que él está viviendo aquí, ¿no? Ujú. A lo mejor también ahí hay cosas que le generan demasiado estrés en la Estrés. interacción, ¿no? Y que a lo mejor desde ahí no alcanza como a escuchar un poquito lo que está pasando con él. O sea, los niños anulan las emociones cuando las emociones son demasiado abruptas. Claro, Sí, yo sí, creo que es esa parte de gestionar, enseñar a gestionar las emociones, ¿no? Ujú. O sea, qué siento y manifestarlo. Así es. sin embargo, queridos amigos, no podemos negar la realidad en la que estamos viviendo. Y ese ser humano chiquito va a crecer y está creciendo dentro de un mundo tecnológico, un mundo que hoy le está ofreciendo varias alternativas. Y como psicólogo y como consultor, puedo decir que el camino de los adultos es buscar el equilibrio, ¿no? El equilibrio de la parte física, la parte mental y de la parte emocional. ¿A qué me refiero? Que si nosotros no le enseñamos a él a sacar lo mejor de la tecnología para su beneficio, pero sin olvidar lo básico, como decía mi abuela, los valores y la educación se maman. Eso no lo podemos perder, por más tecnología que haya. Escuchaba yo ayer un programa, no es un programa, es un seminario de seguridad y salud en el trabajo. De hecho, hoy Hoy se es el celebra día de la prevención y la seguridad el en Día el trabajo. Internacional de la Seguridad y Salud en el Es Trabajo. correcto. Y la OIT, por ejemplo, estableció el tema de este año, la inteligencia artificial y la seguridad y salud en el trabajo. Y el seminario estuvo hermosísimo, porque se trataba de ver si la inteligencia artificial iba a ayudar al proceso de seguridad y salud en el trabajo o no. Y hay de todo. Ujú. Si nos vamos a un extremo, perdemos. Y si nos vamos al otro también, hay que buscar el punto medio. Sí, pero ese punto medio inicia justamente en el individuo de Claro. 7, 8 años que está teniendo esta relación muy cercana con un dispositivo, como se llame, pero se desconecta de sí mismo y se desconecta de los demás. ¿Qué podemos hacer al respecto? Yo creo que hay elementos como mucho más atrás, ¿no? Que son Ujú. fundantes y que tienen que ver justo con la situación que estresa, ¿no? O en la A ese situación en la que se pequeño. pone al pequeño. O sea, porque es como lo mismo que un examen. O sea, es que estudié de verdad, mamá, estudié toda la tarde, toda la noche, llevo 3 días, ¿no? El tema es si ese examen me va a terminar significando como buen hijo para esa mamá. Mm, Entonces depende, ¿no? De cómo me vaya en el examen, que mi mamá me considere bueno o malo. Y ujú. entonces, lo que yo ya sé, llegando ahí, cuando está la hoja, ya no lo entiendo, ¿no? Ya no lo leo, Sí, ya no hay un comprendo. bloqueo mental por Por, el estrés que está exacto, ¿no? viviendo. Empieza a generar sustancias, ¿no? Y una vez que esté estresado, lo único que quiere es salir corriendo del salón, ¿no? Y Ujú. eso puesto en todas las situaciones, ¿no? El tema es, ¿qué está pasando? Porque antes los papás a lo mejor no estaban todo el tiempo, pero yo creo que muchos por lo menos tenemos la idea de, bueno, pero el fin de semana sí jugábamos básquetbol, ¿no? Ujú. Bueno, pero el fin de semana sí iban, ¿no? O sea, a pesar de que trabajaba papá todo el día, ¿no? Y mamá tenía un montón de ocupaciones. O sea, pero por lo menos teníamos instancias que hacían sentir que estábamos un poquito acompañados y protegidos, ¿no? Ujú. En casa, los que nos tocó tener a mamá, pues
saber que había alguien ahí que por lo menos le íbamos a poder preguntar y que si era nuestra mamá. La mamá de la chancla. Ajá, esa misma. Al menos había una chancla que nos perseguía. Exactamente. Fue la que nos educó también, ¿no? Claro, ¿no? Sí, Pero es sí. que hoy ni siquiera hay esa chancla, digamos, hablamos Ahora es de de eso, te ¿no? quito tu cargador, Ah, te quito el internet. desconecto el Sí, ahora ya hay wifi. otros castigos Esos son los diferentes. castigos. Pero es que, ¿sabes qué? Una cosa que pasaba antes y que también a veces influye muchísimo en nuestra vida adulta es que nos enseñan a que todo lo están midiendo y calificando. Entonces nos empieza a dar miedo equivocarnos. Nos empieza a dar miedo de, y si no Y- paso el examen, y si me equivoco, y si no hago lo que esperan, y si no cubro las expectativas de mi familia, y si no cubro las expectativas de mi pareja o de mis amigos y demás. O sea, estamos tratando siempre de cubrir una expectativa de alguien más. Pocas veces empezamos a descubrir cuáles son nuestras propias expectativas para nosotros, para nuestra vida, qué nos gusta. Si tú le preguntas a los niños de ahora, realmente qué les gusta a ellos y qué disfrutan, son pocos los que te pueden contestar. La mayoría te dicen, no, pues es que yo hago lo que mis compañeros porque nos gusta hacer esto. No, 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 a ti, tú como persona individual, ¿qué disfrutas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es la visión que tienes de ti en un futuro? Y muy poquitos son los que realmente saben y se conocen. O sea, creo que también está afectando muchísimo el siempre estar tratando de cubrir Ay, la expectativa de alguien más, no la de nosotros. Sí, y que no tienes los mismos procesos ni de aprender, ni de probar, experimentar, porque el dispositivo, bueno, ¿qué tanto te puede llevar? No es como subirte a un árbol y caerte, ¿no? Yo me acuerdo que de niña amaba subirme a un árbol en el rancho donde estaba mi abuelo y llegó un tío a decirme, eso no es de señoritas. Y yo, en ese momento viví un proceso de me bajo, me quedo arriba, no le hago caso a mi tío, mis papás no me dicen nada, a mí me encanta estar arriba del árbol, ¿no? O sea, en un solo evento pasan muchas cosas. Y fíjense cómo en otros países que consideramos que van de avanzada, como Dinamarca, Suiza, Suecia, todos esos países allá en Europa, ya tomaron la decisión de regresar a los libros Ujú. impresos, que tocas, que rayas, tienen procesos de inteligencia emocional para esos niños de 4 o 5 años, donde hablan de respiración, de saber qué están, expresar qué están sintiendo, de abrazar a sus compañeritos y por supuesto no están incluidos los dispositivos de ningún tipo. Y justo retomando esto que dice Ara, nosotros, por ejemplo, en nuestras consultorías, es lo que hacemos. Nosotros empezamos primero por la persona para luego llegar a la parte de la organización. Y como persona tomamos herramientas de juego y yo creo que en su actividad ustedes también han tomado este tipo de herramientas como para seguir orientando a los que ya somos adultos, que de alguna otra manera sí tuvimos juegos diferentes a los que tienen ahora, pero es un reaprendizaje a través del juego. ¿Qué nos pueden decir con su especialidad? ¿Qué hacen? Porque nosotros lo hacemos con Lego Serious Play, ¿no? Entonces, Y ¿ustedes Points of cómo? View y otras herramientas que te Por ejemplo, invitan tú a con la eso. asistencia de perros, digo, yo lo viví contigo. Pues mira, yo trabajo actividades asistidas con perros. ¿Qué pasa con los perros? Los perros te ayudan a llegar a lo más profundo de la persona mucho más rápido. ¿Por qué? Porque por lo mismo que te contaba hace ratito, que los niños de ahora, los adultos, muchas veces ves a alguien y te preguntas sobre tu vida, sobre cómo te sientes y empiezas como con el recelo de no le voy a contar, todo eso. Pero cuando llega un perro y el perro se te acerca y te está chupando y te escucha y está pacientemente contigo, te abres porque no te está juzgando, porque no tiene esa cara de cuéntame, ¿no? Entonces empiezas a hablar y empiezas a crecer, empiezas a hablar y te conectas contigo mismo, te conectas con tus emociones, te conectas con el aquí y ahora, que es lo más importante, cosa que hemos perdido mucho, el estar aquí y ahora en este preciso momento. Y entonces eso es lo que trabajamos con los perros. Una vez que llegamos ya a lo más profundo, pues ya empezamos con las dinámicas para empezar a trabajar dependiendo de lo que necesite la persona, pero por eso es lo que usamos perros. En el caso de las talleres de lectura,
que es de lo que más doy para los niños, o sea, el empezar a leer o reforzar su lectura con un perro es maravilloso. ¿Por qué? Porque generalmente los niños que no saben leer o que tienen problemas de lectura es porque se sienten inseguros y se sienten juzgados. ¿Qué le dices? Léele al Hacemos perrito. diferentes Yuyi. dinámicas. Por ejemplo, en el caso de mi perra con la que trabajo las terapias, por ejemplo, los niños cuando empiezan a leer ¿y qué? Es que habla fuerte, es que no puedo hablar más fuerte, pero si tú le dices, a ver, háblale a Yuyi que está hasta el otro lado del salón, Yuyi, no, es que no te oye, y tú a la perra le estás dando la orden de que no haga hace nada, nada. no, de no le hagas caso. Y entonces el otro, Yuyi, no, y hasta que le, Yuyi, y entonces ya le das la señal al perro y entonces se acerca y el niño de, ya ves, es que cuando hablas No fuerte sale su voz. te escucha y entonces, y luego decir, a ver, la puedes entrenar, le tienes que decir esto, que gire, que se detenga, que sube, que baje, que pase. Y entonces el niño empieza a ser mucho más asertivo en su comunicación. Ya no es de, Y tener confianza en sí mismo, en Exacto. saber que sí puede. parte de lo del taller que hago con las Perfecto. lecturas, al final ellos en la última clase generalmente van los papás. Y entonces ellos les enseñan a los papás a manejar. Es que tú le tienes que decir a Yuji, así la vuelta. Y el papá, a ver, no, no, así no. Y ellos empiezan a corregir, o sea, Ay, sentir esa bonito. seguridad en lo que haces y cuando empiezan a leer y lo repasan y les pongo como historias relacionadas con perros y luego ponemos al perro, le ponemos accesorios dentro del cuento y demás. Entonces, o sea, para los niños empieza a ser divertido, empiezan a descubrir personajes, empiezan a descubrir muchas cosas, el gusto de la lectura, el Y su descubrir creatividad. historia, La su imaginación. creatividad, su imaginación, su seguridad, empiezan a ver que son capaces de hacerlo. Entonces, que solamente les falta un poquito de confianza. Y eso es lo que es como trabajan los perros. Que me imagino también puede darse el caso en donde descubres que al niño le impacta algo de su entorno que también le está afectando, como tú lo mencionas, ¿no, Oscar? Ujú. ¿Y tú cómo trabajas esa parte de, a través del juego, ayudar a ese pequeño o esa pequeña como a tener estas habilidades para la vida? ¿No? Justo, yo creo que el trabajo con los niños tiene un elemento fundamental que tiene que ver con el terreno de lo simbólico. O sea, estas partes en donde yo encuentro una voz donde no sabía que la tenía, ¿no? Pero de repente un espacio donde justo no hay prejuicios ni hay nada, entonces me da permiso de gritar, ¿no? Cosa que a lo mejor cuando yo gritaba teniendo, no sé, 2, 3 años, me decían, cállate, ¿no? Y entonces, No brinques. exacto, ¿no? Porque los miedos, ¿no? Y las inseguridades, todo esto no nacen de la naturaleza del niño, sino Sí. son Creadas. lecturas, ¿no? De una experiencia que el niño tiene. Yo, por ejemplo, si con los miedos, de repente trabajamos figuras, ¿no? Si es algo en específico, generamos monstruos o villanos o cosas así. Y el camino solo es como ir fortaleciendo yo desde mi lado al monstruo o al villano para que del otro lado el otro fortalezca a su superhéroe, ¿no? Entonces, si yo lo ataco con mi villano, ¿no? Él va demostrando cosas que tienen que ver con su héroe, Su, ¿no? Y si su yo le digo, fuerza personal, su exacto, poder personal. y va generando cada vez más y más y más armas, ¿no? Y termina un mono gigante, ¿no? Con muchas cosas que nacen de él, que tienen que ver con él, y que le terminan funcionando como herramientas en lo simbólico y en lo real, para enfrentar después al miedo que le tuvo a algo, ¿no? A lo que sea, ¿no? Entonces sí, o sea, el terreno de lo simbólico desde este lugar, y en esta acción me parece súper bonita, ¿eh? Súper bonita. Ahora déjenme compartirles algo. Yo no puedo irme del programa sin decirlo. Yuji, yo la quiero mucho. Porque ahorita estamos hablando de niños. Y ella acaba de explicar cómo el niño se abre. Yo llegué con una depresión mayor con ella. Y cuando llegué, Yuji se acercó conmigo. Ella no le dio la orden, yo no sé. Y después le pregunté, ¿por qué la perra me buscó a mí? Porque percibo. Ujú. Y la perra me ayudó a salir de la depresión. Olvídate del valproato de magnesio, de la venlafaxina, y aquí me tienen. Sí. Y los niños, si les enseñamos a gestionar sus emociones, como ella lo está haciendo en la lectura, con la seguridad, vamos a tener hombres y adultos seguros. Que yo me pregunto, siguiendo tu comentario, Carlos, es
y le decía a un grupo de mujeres que nos reunimos hace 2 días, es dentro de 5 años, cuando esta generación que está graduándose, ¿no? Que a lo mejor hoy tiene 17, 18 y que va a entrar a la vida productiva con, con esta incapacidad de conectar con otros, de Sí, negociar. después de la pandemia, Ajá, que solo sabe hablar con de estos por medio. dispositivos. ¿Qué va a pasar cuando entre a un centro de trabajo? Ujú. Quiero comentar algo. Ajá. Hay dos cosas que me traen, pero muy, muy con la cabeza arriba. Una, el comentario de un presidente de una compañía internacional con el tema de la inteligencia artificial, que coincidimos en un webinar. Y él dice, la inteligencia artificial no va a quitar, no va a suplir, pues, nada más. Que quien no se meta a la inteligencia artificial no va a tener trabajo. Uno. Y hace el jueves pasado, mi mentor en calidad me manda un mensaje. Me dice, comparte esto, porque los médicos, los futuros médicos, son los que están aprendiendo ahorita. Cuidado, quién sabe cómo nos vaya. O sea, tenemos una responsabilidad los adultos hoy de crear a esta generación de una manera extraordinaria. Y hay otro tema más que podemos discutir. La población infantil, Oscar. El mundo se está haciendo cada vez más chico. Porque ya no hay Ujú. familias, ya Hay no hay niños. estadísticas, a lo mejor tú no las Sí, sí, sí. confirmas, que para el 2030 la población infantil va a ser mínima. ¿Qué va a pasar ahí, Oscar? Yo creo que hay un fenómeno que va más allá solo del número de nacidos, ¿no? Yo creo que más bien lo que ha ido pasando es que justo ese es el resultado de cómo es que los procesos de individuación cada vez son más fuertes, ¿no? Es decir, el sujeto está cada vez más ensimismado. Si vamos a un partido de fútbol, por ejemplo, de niños de 8 años, volteas a las gradas y hay más efervescencia en las gradas que en la cancha, ¿no? Y entonces papás gritando y regañando y peleándose con el entrenador y ¿no? Y Y la es como, matraca. o sea, vino el hijo a jugar, ¿no? O eres tú, A ¿no? distraerte. Y entonces se vuelve un tema de hoy es mi vida, son mis cosas, mi recurso, mis viajes, mi trabajo, ¿no? O sea, pues claro que tener un niño estorba, ¿no? Para la vida que sigue, ¿no? Entonces, es un resultado de un proceso de pérdida, ¿no? De esto, y de una creciente como mucho más narcisista quizás, ¿no? Y de procesos evolutivos que no tuvimos, porque cuando a lo mejor se debió haber fracturado para muchos momentos de nuestra vida humana, una instancia como pasar de la adolescencia y pelearnos con nuestros papás y discutir con ellos y pero después madurar y entender, parece que nos seguimos peleando con nuestros papás, ¿no? La adolescencia se ha extendido de maneras muy complejas, ¿no? La responsabilidad es cada vez menos y no se diga si es afectiva, ¿no? No nada más laboral. Entonces, estamos obligados casi, ¿no? A generar discursos que hasta encontramos en colegas. Yo lo escucho mucho, por ejemplo, con mujeres pacientes que tengo, ¿no? Que hablan sobre este tema del empoderamiento y que me parece una cosa muy bonita de una manera, pero llevada a una situación en donde ya todo lo que se puede validar depende de cómo es que yo lo valido, ¿no? Y no hay absolutamente nadie más. Y entonces, separarnos, claro, pues si eso implica la libertad, pues separémonos todos, ¿no? Si hacer mi vida, ¿no? O sea, Claro. se ha vuelto un tema así, y yo creo que el resultado es justo este, ¿no? Pero entonces justo ¿Qué nos toca hacer? eso provoca que en una empresa llega un chico, una chica y no duran. Ya no Sí, la hablemos de rotación 5 de años, personal No, es nada. porque altísima. mandan por las cocas al gerente o a quien sea. ¿Por qué? Pues porque su opinión es más importante, porque sus a lo mejor necesidades Y objetivos. de libertad y objetivos personales son más importantes que ir a trabajar, hacer reportes, estar en una línea de producción o someterse, entre comillas, a políticas y un reglamento interno.
¿no? Porque finalmente, ¿cómo le pones orden a un lugar donde hay 100 mentes brillantes, 100 mentes que opinan, 100 mentes que tienen una perspectiva de la vida, pero tienen un objetivo común, que es hacer que esa empresa sea productiva y sea rentable? Y si cada una se va a mandar por las cocas porque no es como lo perciben en su poder de palabra, de voz propia, pues yo es ahí donde quiero ver a los ejecutivos No, lidereando, o sea, ¿no? en general, yo digo, o sea, si Nietzsche hubiera nacido en este momento de la historia, a lo mejor no hubiera estado tan equivocado, ¿no? Cuando grita Dios ha Sí, muerto. O sí, sea, sí, las instituciones ya no tienen presencia, ¿no? La regla, el poder, la jerarquía están anulados, o sea, La gobernanza. ya no hay, ¿no? Ya ese cuidado, esa intención del adulto mayor, ¿no? De darle la banqueta a alguien, o sea, estas cosas de la vida cotidiana se han dejado de vivir, de tener, de experimentar, ¿no? Ahora fíjense, la conversación está súper rica, ¿no? Pero ahorita de repente como que me sentí egoísta, porque viendo allá a los que nos están escuchando y viendo, ¿qué estarán pensando? Ojalá y estén tomadores de decisión, ojalá y estén muchos papás, muchas mamás y muchos jóvenes matrimonios, que no les saquen. Necesitamos niños fuertes, porque ahora ese es otro tema, ¿no? Ahora es mejor tener una mascota que no está mal, Ujú. pero el cuidado que le dan a las mascotas, yo cada vez me asombro. O sea, no sé si sea un proceso de individuación, Oscar, pero el yo ver a una señora que sale de un Mercedes-Benz con una carriola y monta al perro en la carriola, yo me choqué. La cuestión ahí es que también ni siquiera están respetando la individualidad del perro. O sea, por ejemplo, yo tengo un negocio de perros y la mayor parte de los perros que traen muchos problemas de comportamiento es porque nunca los han dejado ser perros. Ujú. Son niños, son bebés, son seres que están con tus carencias afectivas al máximo. O sea, que de repente ves al perro y lo sueltas en el jardín y ve a otros perros y está así. ¿No? Y ya después de 2, 3 días, ¡oh! Y corre y se sube y trepa. Y luego le mandas el video, por ejemplo, a la señora en la guardería y te dice, no me extraña, no puedes. Y le digo, a ver, ¿tú qué prefieres? ¿Que el perro se la pase Que sea llorando en perro. una esquina El perro que sea perro. o que el perro esté disfrutando? Pero para ellas es más duro y doloroso el saber que su perro no los está extrañando. Y yo así de, bueno, en primer lugar, los perros se manejan muy diferente las emociones a como nosotros las vemos, pero pasa eso. O sea, empiezan a ser el ser que está a cargo de todas sus carencias afectivas. Sí, claro. Tristemente. Y los visten de marineritos y les ponen gorras y zapatos. ¡Zapatos! Y luego ves al perro que de repente va a una superficie diferente y se les abren las patas. ¿Por qué? Sí, Porque claro. ya no tienen callito. Y entonces así, y luego les dan la comida muy específica. O sea, hay unas que me llevan hasta papaya que les tengo que estar cortando para poder. Otros me llevan el asador porque hay que hacerle las hamburguesas para la noche. O sea, de verdad. Otros de, aquí está la toalla en la que se acuesta en el día. Esta es la de la noche y esta es cuando hace calor, esta es cuando hace frío. Yo así de, no puedo. Y de verdad, o sea, me llegan con maleta Sí. completa. ¿Pero por qué? Porque todo eso ellos están tratando de encontrar un hijo en ese perro, pero a ellos también le están quitando la libertad de ser como su especie lo manda. No están respetando ni sus necesidades físicas, ni sus necesidades emocionales, para nada. O sea, el perro vive como un niño, vive casi, ellos es como una jaula de cristal. Y que es más fácil porque hablando de este ser humano que necesitamos entendernos, ¿no? Y que aunque ahora está de moda la conciencia, pues la verdad es que la conciencia no es una moda, es una forma de entenderte y desde ahí explicarte el mundo, la vida. Y entonces lo que yo percibo, es mi opinión, es que al ponerle el tutú, los moñitos, la carriola, en realidad estás ejerciendo tu control y tu poder sobre un pequeño Que no gato, decide. perro, que mientras esté sometido a ti, pues va a aprender a ser en un pañal, a ir en la carriola, cuando su forma de vivir es otra y tú, a tu humano, no estás respetando. Pero
por ahí hay una regla que dice, como haces una cosa, haces todo, porque entonces quieres hacer lo mismo con el resto de los humanos y prefieres al perro que no se queja, y el que se queja entonces hay que llevarlo a terapia porque está mal, ¿no? Sí, no, pero Entonces, más bien ahí el humano es el que está perdiéndose de entenderse quién es y cuál es nuestro propósito aquí, ¿no? Pero de verdad qué va? raya en lo enfermizo, o sea, de decir, es que no me lo dejan pasar al cine. O sea, ¿sabes lo que al perro auditivamente es entrar a un cine con el volumen que ponen? O sea, ¿sabes lo que al perro le provoca? Y después los perros así todos nerviosos, todos con ansiedad por separación y demás. Pero es porque ellos ya quieren que todo sea pet friendly y no es eso. O sea, si el lugar tiene las condiciones para tenerlo, qué bueno. Pero si no lo tiene, también es parte de entender que no puedes controlar todo. Muchas veces tienes que adaptarte al entorno como persona, como ser humano pensante. O sea, tienes que adaptarte, tienes que encontrar dónde sí y dónde no. Y todo eso va desde el juego, desde cómo jugamos, cómo crecimos, cuál es nuestro mapa personal, cómo empezamos a resolver las cosas, cómo no nos dejaron resolverlas, ¿no? Entonces creo que para no desviarnos ahorita tanto del tema, o sea, es parte de todo, es parte de cómo crecimos, cómo enfrentamos las cosas, cómo las enfrentamos ahorita. Algo que, por ejemplo, lo que decía Carlos de que a lo mejor va a dejar sin trabajo la inteligencia artificial a muchas personas, pero algo que no puede suplir la inteligencia artificial Es son el las ser humano. habilidades blandas. La emoción. Y por eso muchas veces ahorita a las empresas les importa más que los conocimientos, es el cómo esa persona se va a desarrollar dentro de su empresa, si va a ser un buen compañero, si va a saber trabajar en equipo, si va a poder tener esa inteligencia emocional, si va a poder enfrentar retos, si va a trabajar bajo presión. Y por eso aquí estamos todos nosotros que vamos a poder desde nuestra lidiar trinchera. con ese problema. Fíjate que Alma me ha dado el kiwi como me decía, y pobrecita, la hice sufrir mucho cuando estuve con ella en teatro. Pero ya me dio el kiwi. Nuestro modelo de negocio, empresa consciente, justamente va para allá. O sea, crear un ambiente que transforme a las personas para crear empresas conscientes. ¿Y con quiénes se trabaja primero? Con los dueños, con los directores, pero con la persona. Con la persona. No es ir a dar cursos, no. Que el que toma la decisión esté consciente de él, de su responsabilidad. Y que se cree un ambiente organizacional favorable que permita lo que ella está diciendo. Mejor relación contigo, empatía, que tú lo decías. Es lo que falta, empatía, ¿no? Respeto, confianza. Entonces ahora aquellos cursos que nos daban o dábamos hace 30 años de trabajo en equipo, pues son necesarios. Pero no como un cursito. Enseñarle a la gente a Una trabajar en cultura. equipo. Y otra más para ponerla difícil. La cuestión generacional. ¿Qué edades tienen los tomadores de decisión ahorita? 30 años. Ya son directores. Ya son directores. En mis tiempos para ser Qué bueno. director. Claro. Tenías que Mucho estar filtro. 30 años en la Qué empresa. bueno, pero hay una necesidad imperante de aprendizaje. Las mujeres, afortunadamente, van pero con rayo en los puestos ejecutivos. Pero si no tienes, hombre o mujer, esta inteligencia emocional, pues entonces vas a encontrarte a una mujer que va a querer arrasar con los hombres porque desde su concepto los invalida y tampoco funciona de esa manera, ¿no? ¿Cómo a un niño, Oscar, lo vas acompañando para ser un adulto que funcione en este mundo que también está cambiando? También está la influencia de las inteligencias artificiales, está esta tendencia a que más jóvenes tomen decisiones de más calibre. ¿Cómo los preparamos? Si yo ya tengo una bebé de 22 años casi, ¿no? Pero si nos escucha alguien que tiene pequeños, pues sí, más niños de menor edad, ¿en qué se tiene que fijar? Porque a lo mejor ni siquiera estamos poniendo atención. Me da esa impresión, ¿no? Nos estamos normalizando que ya todos son raros. Y ya. Si me dejas hacerle una pregunta a Oscar, en el colegio hay alguna materia que se llame trabajo en equipo.
No, valores. no. Había civismos en nuestra época y había, ¿no? O sea, pero no, claro que no, se fue al área técnica, ¿no? Y se acabaron todas esas materias. Sin embargo, hay instituciones que sí los están metiendo ya. Sí. Y esas son las que van a ser la punta de lanza. Ujú. Si lo vemos desde el punto de vista negocio, esas instituciones educativas son las que van a ganar, ¿no? Porque sí son las que están formando a las gentes que se necesita ahora. Sí, son las mismas tendencias que se necesitarían quizás para una familia. Exacto. O sea, hay un, hay un poema de Octavio Paz que a mí me gusta mucho, que se llama Piedra del Sol. Y ahí en una parte dice, porque habla sobre la vida amorosa de dos, ¿no? Y dice que cuando dos personas se encuentran, cuando dos se miran, cuando dos se hablan, cuando están dos, entonces nace un universo nuevo. Y yo creo que eso es lo que falta. O sea, hay hay un olvido eh, que no nos es tan extraño, porque cuando nos enamoramos, nos sentimos muy bien, ¿no? Y nuestro terreno dopaminérgico funciona extraordinariamente y entonces no queremos escuchar a nadie, ni atender a nadie, ni nada, y solo queremos vivir y disfrutar lo que está pasando con nosotros, ¿no? Y ahí es donde los hombres bajamos de peso y hacemos ejercicio y, ¿no? Y las mujeres se ponen guapas, o sea, hay un terreno muy, muy grande, ¿no? Porque están haciendo y se está reconstruyendo alguien desde ese terreno neurológico que está viviendo y sintiendo, ¿no? Y yo creo que ahí nos hemos olvidado de voltear a ver las cosas que nos hacen verdaderamente felices y que nos pueden llenar de estas dopaminas que nos hacen tanta falta y al mismo tiempo regular nuestras serotoninas, ¿no? Pero tener hijos, voltear a verlos, jugar con ellos, saber lo divertidos que son, nos hacen cantar de nuevo, nos hacen bailar de nuevo, nos hacen tirarnos al suelo, subirnos de nuevo una resbaladilla después de 20 años, aventarnos en un pasamanos, o sea, nos hacen hacer muchas cosas, Reconectarnos. sí, y eso nos da mucha satisfacción. Y yo creo que nos hemos olvidado de sentir y de tener placer y de gozar de las cosas de la vida, justo porque cada vez la distancia es más grande en relación con eso, ¿no? Entonces, si yo diría qué hacer, pues es eso. O sea, saber que tenemos en casa muchas herramientas, muchos elementos, muchos sujetos que existen al lado de nosotros, de quienes podemos volver a enamorarnos, de quienes podemos volver a sentir, con quien podemos volver a disfrutar, ¿no? Y ahí a lo mejor encontramos ganancias que no tienen nada más que ver con cómo es que alguien se constituye y se arma, sino también cómo es que yo puedo participar de manera sana, ¿no? Del armado de alguien y de mi propia forma de resignificarme todo el tiempo, ¿no? O sea, después cuando los hijos van creciendo, uno va viviendo también la adolescencia con ellos y luego vas viendo cómo hacen y toman decisiones y sufren porque no los contrataron en un trabajo y llegan y todavía te quieren abrazar como cuando tenían 6 años, ¿no? Y se quieren esconder tantito y decir, pues no me han hablado y no me han hecho caso, ¿no? A Y- mí me mandan de Ayúdame. tú pide la Sí. bendición de uno. Yo voy. Sí, Sí. decir aquí estoy, A mí ¿no? a veces, Sí. a mí a veces me critican porque ando mucho con el celular. Pero este fin de semana, yo creo que hay que ser selectivo, ¿no? Pero este fin de semana cayó en YouTube un pasaje rápido de Ralph Waldo, a lo Ajá. mejor que lo conoce, Ujú, estadounidense filósofo del siglo XIX. ujú. Y me llamó poderosamente la atención el concepto de hermosos enemigos, en donde lo que yo he visto en las empresas, ¿no? Que yo no puedo tener una diferencia contigo porque ya tú me caes mal y entonces yo ya te voy a probar. Pero lo que él dice es que en la pareja, por ejemplo, cuando surge este concepto de hermoso enemigo, la pareja crece. ¿Y qué te dice esto? Que ante el conflicto lo tienes que encarar y tienes que llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo es lo que hoy falta mucho. Sí, Sí. también por eso no duran mucho las parejas, ¿no? Se rompen esos acuerdos. Y es más difícil encontrar una pareja también, ¿no? Y escuchándote reflexionaba, ¿no? Yo regresando al tema de cómo funcionan estas personas en el ámbito laboral, ¿no? Pero se tienen que construir desde casa,
Sí. Y hoy también lo que sucede es que ya no hay un hogar, sí hay una casa, pero en realidad esto que mamá y papá hace un par de años hacían todavía, con sus diferencias y sus acuerdos, criar a los pequeños, pues entre mamá y papá trabajando, hay más desentendimiento de lo que está Ujú. pasando y ahí es donde ellos también encuentran un refugio pues en los dispositivos, quiero Ujú. pensar, ¿no? Yo en mi experiencia personal tomé la decisión de darle un dispositivo a mi hija pues hasta que entró a la secundaria. Antes no tuvo uno, más que en casa veía algunos videos y etcétera, ¿no? Pero en cuanto tuvo uno en sus manos ya no hubo poder para quitárselo, ¿no? Yo, no puede ser, me arrepentí mucho, pero de alguna forma era necesaria la comunicación, ¿no? Entonces creo que más bien es adaptarnos a entender que ellos hoy así viven y Y experimentan el mundo, enseñarles ¿no? a vivirlo. Por ejemplo, yo tengo un sobrino nieto que es maravilloso con los celulares. O sea, Sí, no les él da ningún tiene miedo, ¿eh? juegos específicos, juega mucho a los bloques, ya sabe sumar, ya sabe multiplicar, tiene 4 años, sabe el sistema solar, porque también hay una app que cantando le enseña todo lo del sistema solar, sabe qué significa un huracán, un terremoto, y de verdad me quedo asombradísima. Sí me preocupa porque en su entender, él le da miedo que en cualquier lugar pueda existir un terremoto o un huracán, ¿no? Entonces escucho a mi sobrina que le dice, es que sucede así, no en todos los lugares, por ejemplo, una erupción de un volcán, porque no hay volcán ahí. Entonces, es irlo guiando precisamente para que eso lo vaya entendiendo mucho mejor, ¿no? Entonces, El tiempo ya como que te Sí, está ya, acercando. ya estamos Sí, para ya cerrar, regresando para al tema cerrar. central del programa, Ara decía que el 2 de mayo los esperamos en el taller de serie Lego Lego Series Series Play, Play. Ajá. porque les comparto así medio minuto como consultor. Yo he visto jugar a los tomadores de decisión y los he visto hasta llorar, no porque los emociona el instructor, sino porque a través del juego ellos descubren que lo que está pasando en la organización lo pueden resolver jugando y los llevan a crear extraordinarios planes estratégicos y regresan a ser niños. O sea, yo vi cómo un director le quitaba a otros pedazos de bloques porque él quería ganar y eso se ve en la realidad en una empresa. Nada más. Cierto, ¿no? Entonces, como a modo de cierre, Oscar, ¿qué tan importante es el juego en la infancia para desarrollar estas habilidades para el futuro? Pues, o sea, yo creo que muy importante y también justo pensando en esto y también en lo que decías, hay un respeto y un cuidado por el proceso neurológico de cada quien, ¿no? O sea, saber en qué momentos de vida se encuentran los niños y saber qué tipo de juegos son los que les podemos acercar, ¿no? Hubo estos experimentos como en los noventas, ¿no? Cuando nace el tema de Baby Mozart y, ¿no? Que escuchen los niños y en el vientre y todo, y así. Y después de muchos años, ¿no? Es que fue como, o sea, esa investigación fue una investigación que se hizo para 36 niños solamente, ¿no? Que se les puso a trabajar y que reaccionaron de manera adecuada. Pero a partir de eso se sacó todo un programa que invadió a todo el mundo. Y decían neurólogos, es que cómo le vamos a poner en la panza de mamá, ¿no? Sonidos a alguien, justo como lo que decías del cine, ¿no? En los perritos, que es como, no, o sea, ese niño tiene que escuchar las tripas, la voz de El mamá, el corazón. corazón, ¿no? Pero no algo que todavía no le toca, ¿no? Ujú. Eso vendrá afuera. Y yo creo que ahí el tema de los juegos, el tema del respeto, del cuidado, de los tiempos, tienen que ir muy de la mano. O sea, saber que nuestros hijos tienen muchas oportunidades de aprender muchas cosas está muy bien, pero hay cosas que tienen que aprender Exacto. dependiendo del tiempo. Porque justo nos podemos imaginar que un huracán nos va a arrastrar saliendo del restaurante si se empieza a nublar, ¿no? Porque en mi experiencia sensible, como yo soy egoísta,
Entonces todo lo que yo vivo es lo que va a pasar, ¿no? En la realidad. Y lo sufro. Entonces sí tener cuidado un poco con a qué exponemos a nuestros hijos y qué tipo de juegos son los que generamos con ellos, ¿no? Maravilloso, Súper, gracias. gracias. Mi querida. Bueno, pues yo, el consejo que les puedo dar es que jamás dejen de jugar, o sea, desde niños, ahorita si tienen hijos, si no tienen hijos, vayan y busquen lugares donde puedan jugar, donde puedan encontrar actividades que puedan hacer en conjunto. De los juegos que hacemos con niños, más tarde ya en un nivel empresarial se vuelven en dinámicas, ya con un fin específico para desarrollar habilidades, pero les digo, algo que jamás se va a poder suplir es las habilidades blandas. Nunca, 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 ninguna tecnología las va a poder suplir. Y entonces es nuestro deber como papás, como amigos, como personas, como seres individuales, el seguirnos desarrollando y desarrollar a las gentes que dependen de nosotros. Entonces no dejen de jugar, no dejen de crear momentos divertidos, porque muchas veces el aquí y ahora y este minuto y este preciso momento es lo único que tenemos. Entonces, no empiecen a pensar en, ay, es que en un futuro yo quiero que sea tal, entonces le voy a dirigir los juegos. No, hay que experimentar, no hay que tener miedo a equivocarse, nos podemos equivocar y se vale aprender a levantarnos. Entonces, no hay que dejar de jugar y no hay que dejar de reírnos, no hay que dejar de buscar cosas que nos dan placer, empezar a escuchar nuevamente a nuestras cosas. Nuestro cuerpo y nuestra mente son tan maravillosos que nos hacen ver y nos hacen sentir de inmediato lo que sí y lo que no. Alma, Muchas Oscar, gracias. muchísimas Muchas gracias. Gracias a Rocío, ustedes. Carlos, pues Gracias. a preparar el próximo Claro. programa que se Y puso muy esperemos bueno tenerlos de nuevo. Sí, porque por es- supuesto. Con todo Fue gusto. muy interesante. Fue padrísimo. Muchísimas Gracias. gracias. Y bueno, mi querido Saltamontes, aquí en Un Camino hacia la Conciencia, como sabes, preparamos esto pues para ti, para que puedas llevarte algo a tu vida que te genere esta reflexión, que te genere esta inquietud, que vayas y busques más. Y por supuesto, pues si estás interesado en entrar en contacto con Oscar o con Alma, te vamos a poner ahí los datos para que puedas buscarlos y seguir hablando sobre estos temas tan interesantes. Gracias a todos por Gracias. estar aquí. Gracias. Nos vemos Muchas el gracias. próximo lunes a las 12 en Un Camino hacia la Conciencia. Hasta pronto. Bye. Estás en Metrópolis Corea.